Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, que Dios los bendiga y bienvenidos para participar de este tiempo de estudio bíblico y oración. El Señor puso en nuestro corazón desde el inicio de esta pandemia por el COVID-19 que tuviéramos este tiempo tan hermoso y siempre agradecemos el nombre del Señor por los hermanos y hermanas y amigos que han permanecido fieles en todo este tiempo. Un día estaremos delante del Señor y Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo dijo: orad sin cesar. Los momentos más hermosos de nuestra vida son aquellos que pasamos de rodillas delante del Señor para estar de pie delante de los hombres y de pie enfrentando las pruebas y las tribulaciones y de pie predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Gracias, hermanos, por este tiempo, y vamos a leer de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, o la carta a los Colosenses. Meditaremos en el capítulo 1. ¿Saben ustedes que Colosas era una ciudad pequeña en aquel tiempo? Llegó a ser muy importante, pero para el tiempo que Pablo le escribe esta carta desde su prisión en Roma, la ciudad estaba en plena decadencia, muy cerca de Laodicea y también de Hierápolis. Por esto él ruega que esta carta a los hermanos de Colosas, esta ciudad pequeña, también sea leída a los hermanos de Laodicea, como dice 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bueno, esta carta no la tenemos con nosotros. Seguramente tenía el mismo contenido que la carta a los Colosenses y no había para qué duplicar esfuerzos. Pero notamos que Pablo mostró preocupación no solamente por las grandes ciudades y las grandes iglesias como la de Corinto, como la de Éfeso, sino también por ciudades e iglesias pequeñas, congregaciones pequeñas como la de Colosas. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Colosas? Estaban permitiendo que las herejías hagan presa fácil de algunas personas, algunas experiencias místicas, legalismo, los judaizantes que siempre estaban haciendo su labor, el gnosticismo. Lo cierto es que se nota que algunos hermanos de Colosas estaban negando la verdadera humanidad de Cristo. Porque Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, 100% Dios y 100% hombre. Hoy también hay doctrinas de error que afirman que Jesucristo no es Dios. Dicen que es el hombre más grande que ha vivido en esta tierra. Bueno, Jesucristo no es ni un hombre gigantesco ni un Dios en miniatura. Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento hecho carne que vino a vivir entre nosotros. Y Pablo se propone corregir errores doctrinales que se habían presentado al interior de la iglesia de Colosas. Hay una persona importante aquí en Colosas y es un hombre llamado Epafras, un siervo fiel o Epafrodito.
Es una persona que se convirtió bajo el ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero y da a entender que el encargado de esta obra, un hombre fiel, un hombre de buen testimonio, como lo veremos más adelante. Leamos Colosenses 1, del 3 hasta el versículo 8. Dice Pablo: siempre orando por vosotros. Pablo dedicaba muchas horas cada día para orar. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo alaba a esta iglesia las cosas buenas que tenían y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí Pablo está diciendo que ellos habían oído el Evangelio verdadero. Y qué tristeza que algunos estaban desviando tras doctrinas de error, como lo habéis aprendido de Epafras, que era el maestro, algo así como el pastor en la iglesia, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo tenía allí como encargado entonces a Epafras, que predicaba fielmente la palabra del Señor. Y aunque se estaba enseñando fielmente la palabra del Señor, algunos hermanos de Colosas estaban abrazando doctrinas de error, como el gnosticismo, que se fija mucho en el conocimiento, y otros que decían que Jesús no es Dios encarnado, no vino en carne, no es totalmente hombre. Y sabemos nosotros que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenemos que orar en este momento para que el Señor nos ayude a permanecer en la doctrina que nos han enseñado los buenos maestros. Tenemos que permanecer en el Evangelio. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no lo tiene le falta todo. En Cristo estamos completos. De esto habla Pablo a la iglesia de Colosas y nos recuerda esto a nosotros hoy. Vamos orando al Señor. Muy amado Señor, Pablo se dio tiempo para escribir esta pequeña carta a una pequeña iglesia en una pequeña ciudad, la de Colosas. Esta era una ciudad muy importante en la antigüedad, pero cuando Pablo le escribió esta carta, estaba perdiendo su influencia, estaba en franca decadencia. Y también los miembros de la iglesia estaban dejándose influir por las doctrinas de error. Algunos habían abrazado la doctrina errónea, negando la verdadera humanidad de Cristo. Y nosotros sabemos que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. No es un Dios en miniatura ni un hombre gigantesco. Él es Dios, el único Dios verdadero, creador del universo y que nos hizo también a nosotros. Se encarnó, tomó forma humana y en la condición de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, tomando nuestro lugar como nuestro sustituto. Y notamos, Señor, aquí, y Pablo dice, siempre orando por vosotros. Y nosotros oramos por nuestros hermanos, oramos, Señor, por los enfermos, para que tú los sanes, por aquellos que no tienen trabajo, para que encuentren un trabajo, aquellos que se les hace difícil entender la Escritura, que puedan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que puedan comprender la santa palabra. Señor, gracias, ayúdanos a permanecer fieles a ti hasta la muerte. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esto es el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una sola forma de crecer en el conocimiento de Dios, y es estudiando la palabra de Dios. Mientras más la estudiamos con la dirección del Espíritu Santo, más lo conocemos a Cristo. Y cuando lo conocemos más y mejor, entonces más lo adoramos, más le rendimos nosotros honor. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que también es paciencia, con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo aquí está acentuando las verdades espirituales de la palabra de Dios y diciendo que Jesucristo es el único Salvador y que Él es completamente Dios y completamente hombre. Aquí también Pablo enfatiza que fue en la cruz donde recibimos el perdón de pecados. Cuando uno le pregunta a una persona si es salva, generalmente de muchas religiones responden que sí. Pero la pregunta más correcta debe ser: ¿han sido perdonados sus pecados? Hermanos en la fe, ¿han sido perdonados sus pecados? ¿Vive usted con la seguridad que los pecados han sido borrados? ¿Y quién ha borrado sus pecados? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado, borra todo pecado. No solamente tacha los pecados, no los cubre, no los encubre, los quita. Porque Jesús fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos queridos, ¿han sido perdonados sus pecados? No han sido perdonados sus pecados. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, porque Él es Dios. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, algunos religiosos le refutaban porque perdonaba pecados. Dice, y solo puede perdonar pecados Dios. Es que Jesucristo es Dios, totalmente humano, totalmente Dios. Él se rebajó posicionalmente, pero no perdió de ninguna manera o no dejó de tener ninguno de sus atributos. Él es totalmente Dios que vino a vivir aquí entre nosotros para salvarnos y para darnos ejemplo. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Redención es el perdón de los pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay mancha en el corazón humano, no hay mancha en la conciencia que la sangre de Cristo no pueda quitar. Cuando una mujer ha abortado un hijo y lo ha hecho a propósito, sabiendo lo que hacía, bueno, en contubernio con el médico y con otros familiares, entonces se produjo esta muerte, este asesinato. Y las personas que participan en este asesinato de un niño dentro del vientre de su madre, no quedan con la conciencia tranquila, ni de la madre, ni del padre del niño que está por allí presente, ni de la madre de la que está haciendo este asesinato,
ni del médico o los médicos que están presentes allí. Todos quedan con su conciencia afectada. Todos quedan con la conciencia aguijoneada. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario puede limpiar sus conciencias de esa carga, de ese tormento que no los deja en paz. Amigos y hermanos, la sangre de Cristo limpia. Y cuando limpia la mente, limpia el corazón, limpia la vida, la conducta, entonces la persona experimenta la paz. La paz porque nuestros pecados han sido perdonados. Pablo hace énfasis en la doctrina del Señor Jesucristo y lo presenta como el único Dios verdadero y el único Salvador. Vamos orando al Señor porque en Él hemos obtenido el perdón de pecados y tenemos que agradecerle por la vida nueva que ahora tenemos y la vida eterna que ya hemos recibido. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, porque tú ascendiste, pero enviaste otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Muchas gracias, Señor, por tu obra en la cruz, al derramar tu sangre y limpiar todos nuestros pecados. Tú limpias la conciencia pecaminosa. Tú limpias la conciencia aguijoneada por las cosas malas que habíamos hecho, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, hermanos en la fe, si alguna de ustedes ha hecho algo malo y no tiene paz en su conciencia, a lo mejor abandonó su hogar o por cualquier otra cosa que haya sucedido, tiene que confesarle esto al Señor y decirle: Señor, yo te confieso este es mi dolor, este es mi pecado, te lo confieso. Me siento atribulado porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpia, Señor, mi conciencia de obras malas. Y amigos queridos, ustedes también pueden arrepentirse. Díganle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados pasados, de los que he cometido ahora, y aún me arrepiento de los que en el futuro yo pueda cometer. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva para ti. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que me has dado. Muchas gracias, Señor, por tu obra en la cruz y por las personas que se han reconciliado contigo y aquellos que te han confesado sus pecados por primera vez. Tú los has perdonado, los has limpiado y has hecho de ellos una nueva persona. Gracias por este momento especial, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos leyendo del capítulo 1, los versículos 15 al 20. Pablo dice: no hay otro Salvador, Jesucristo es el único. Y la salvación se la obtiene solamente por medio de Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen significa la copia. Él es la semejanza. Él es idéntico a Dios. Él es el mismo Dios, el primogénito de toda creación. Él es Dios mismo. Él es el primero y el último. Pero Él no tiene origen. Él no tiene principio. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes que nosotros existiéramos, antes de nuestra existencia, antes de la existencia de este universo en el que vivimos,
Jesucristo vive por los siglos de los siglos, porque dice, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, o por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, el universo, el sistema solar, el planeta Tierra, todo lo hizo Él, las plantas, los animales, los mares, el sol, tanto las que hay en los cielos, las estrellas, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo dice, Jesucristo no es creado, Jesucristo es creador, el único Dios verdadero, y Él es antes de todas las cosas. Él es el Dios preexistente. Él es antes, desde la eternidad. No tiene principio. Nadie hizo a Dios. Dios hizo todo lo que hay, todo lo bueno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él las mantiene juntas. ¿Cómo es que los planetas pueden girar alrededor del Sol? En Cristo subsisten. Cristo las mantiene juntas. Cristo es el que hace que los planetas giren alrededor del Sol. En Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la que compró a precio de sangre. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él murió en la cruz, llevando sus pecados y los míos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda la deidad. En Él habitase todas o todos los atributos de Dios. Omnipresente, que esté en todo lugar, omnisciente, que todo lo sabe. Él es omnipotente, es todopoderoso. Dios es amor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuándo es que dos cónyuges que están distanciados y miran como única opción el divorcio, cómo pueden hacer para lograr la paz? Bueno, cuando se arrepienten de sus pecados, cuando le piden perdón a Cristo, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a sus corazones, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Cristo viene al corazón humano, se reconcilia con su prójimo, se reconcilia con su cónyuge, le pide perdón porque le ofendió o la ofendió, busca a sus hijos y se reconcilia con ellos, busca al vecino y se reconcilia, porque esto hace la sangre de Cristo, la paz. ¿Y por qué un creyente vive en paz? Porque sus pecados han sido perdonados. Vamos orando al Señor por la paz que ahora tenemos. Y dijo Pablo en la carta a los Filipenses que no debemos estar afanosos por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4, 6 y 7, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No son las pastillas las que hacen que la persona duerma tranquila, no son los remedios, no son los jarabes, es la paz de Cristo. ¿Qué hay que hacer para dormir en paz? Llevar todo problema, toda situación, toda prueba, toda tribulación a Cristo.
entonces podemos vivir en paz y dormir también en paz cada noche hasta que el Señor lo permita. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos a Dios. Muy amado Dios, seguimos en oración y nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por la paz con la que ahora vivimos en medio de las tormentas de esta vida. ¿Y por qué vivimos en paz? Porque nuestros pecados han sido perdonados. No hay paz para los impíos. ¿Cuándo pueden ellos experimentar la paz? Cuando te confiesen sus maldades, cuando se arrepientan de todo lo malo que han hecho. Señor, tú eres el príncipe de paz. Y cuando tú viniste a la tierra, bien se dijo en tu nacimiento, gloria en las alturas y paz en la tierra. ¿Para quiénes? Para los que buscan la paz y para los que hacen la paz. Señor, ahora tenemos paz, vivimos en tranquilidad y vivimos con la esperanza de la vida eterna que ya tenemos, que la recibimos por gracia cuando nos arrepentimos de nuestras maldades. Oramos, Señor, para que haya paz en los hogares, en medio de las tormentas, en medio de las adversidades. Y los que no la han experimentado, que te puedan buscar a ti, que te puedan confesar sus pecados y recibir en sus corazones al príncipe de paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, algunos hermanos colosenses no tenían paz, porque ellos estaban abrazando, estaban aceptando a algunos maestros del error y estaban acogiendo esas doctrinas que no son de la palabra del Señor. Leamos 21 al 29. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos queridos, hay que vivir delante del Señor sin mancha. Debemos de vivir con buen testimonio en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Irreprensibles, sin mancha, debemos vivir en este mundo pagano y hostil. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vean, hermanos, hay que vivir santamente porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es vivir santamente? Es vivir o procurar vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Andar como Él anduvo. Esto es, amando como Cristo amó, perdonando como Cristo perdonó, disciplinados como Cristo es disciplinado, generosos como Cristo, perdonando al enemigo como Cristo perdonó a sus enemigos, siendo fieles, siendo humildes, siendo mansos, predicando el Evangelio. Recuerden, querida iglesia, que un cristiano sigue a Jesucristo, imita a Jesucristo, admira a Jesucristo, lo adora a Jesucristo, le canta a Jesucristo, en todo momento sigue sus huellas y se mantiene firme en Él. Y dice el verso 23, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El creyente fiel permanece sin moverse. Y hermanos, ustedes y yo permanezcamos en Cristo, permanezcamos en la palabra, permanezcamos en el ministerio que el Señor nos ha dado y también permanezcamos en la iglesia donde hemos nacido, donde hemos crecido,
en la iglesia, en el rebaño en el que el Señor nos ha puesto. No nos cambiemos de rebaño y no acudamos a la invitación que otros nos hacen, sino mantengámonos en Cristo sin movernos en Él, sin movernos de la doctrina, sin movernos de la palabra, sin movernos en el mismo hogar, sin movernos de la relación conyugal, sin movernos de la misma iglesia en la que hemos crecido y en la que hemos alcanzado la madurez por la gracia del Señor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hay que perseverar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que perseverara hasta el fin, hay que perseverar hasta el fin, porque en Cristo hemos creído. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza que tenemos, sin movernos de la fe en ti, sin movernos de la palabra, sin movernos de la doctrina que hemos aprendido, sin movernos del ministerio que tú nos has dado, sin movernos del hogar que nos has dado, sin movernos de la esposa, del cónyuge que tú nos has dado, sin movernos de la congregación que tú usaste para que conozcamos el Evangelio, Señor. Que allí permanezcamos sin movernos, que cuando tú regreses por segunda vez nos encuentres fieles y seamos arrebatados. Y Señor, si estamos muertos, pero si estamos con vida todavía, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, a la final trompeta. Ayúdanos, Señor, a permanecer sin mancha e irreprensibles en la fe en Cristo, sin movernos del camino que tú nos has trazado, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sin movernos, sin claudicar, sin titubear, porque el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, queridos hermanos, vamos a leer del capítulo 1, los versículos 24 hasta el 29. Capítulo 1, versículos 24 hasta el 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ese misterio es Cristo que nos había revelado, el Evangelio que no había sido dado a conocer, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque se pensaba que la salvación solamente era para los judíos y que los gentiles quedaban a un lado. Pero ese es el misterio que estuvo escondido por siglos, que la salvación también nos llegó a nosotros. Bien se dice en la palabra que el Señor tenía otro pueblo y nosotros somos parte de ese otro pueblo que no son necesariamente los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces miren el verso 28, a quien anunciamos el Evangelio de Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñándole la Biblia a todo hombre en toda sabiduría, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Significa, la meta de un maestro es formar a Cristo en la vida de los discípulos de Cristo, para que se parezcan a Él. Aquí perfecto no significa sin pecado, sino para presentarlo maduro, irreprensible, santo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto en Cristo Jesús. El discipulado tiene que ver con hacer discípulos, es hacer que las personas sigan a Cristo, confiesen sus pecados a Cristo, estudien la vida de Cristo, se parezcan a Cristo, proyecten la vida de Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, no tenemos hombres modelos en el mundo. Hay un solo modelo, y el único modelo es el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, Él nunca cometió maldades. Yo sí, soy un pecador arrepentido. Y ahora en la nueva vida en Cristo también pecamos. Tenemos una vieja naturaleza. Y cuando pecamos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Cristo quiere presentarnos como perfectos delante de Él, sin mancha, santamente, irreprensibles, parecidos al Señor Jesucristo. Esto dice el verso 28, la última parte, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Queridos consiervos, pastores, maestros, su tarea principal, mi tarea principal, es predicar el Evangelio y formar a Cristo en la vida de los nuevos discípulos, para que se parezcan a Cristo, no para que se parezcan a nosotros, sino que se parezcan al Señor Jesucristo, el modelo perfecto. Él es el Salvador, Él es quien nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. Vamos orando para que el Señor nos ayude en esta dura pero deleitosa tarea de hacer discípulos, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Oremos al Señor. Soberano Señor, ayúdanos para que como maestros sigamos formando a Cristo en la vida de los discípulos de Cristo. Los nuevos creyentes necesitan conocer a Jesucristo a través de su palabra. Nosotros, los pastores y maestros, tenemos que dedicarnos a capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los discípulos de Cristo se parezcan a Jesucristo, el modelo a seguir. Que mis hermanos y yo tengamos como santa aspiración ser como Cristo, seguir el ejemplo de Cristo en todo momento, imitándolo a Él, porque Él es digno de imitación y Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Sí, Señor, te rogamos esto. Y ayúdanos, Señor, para que con valentía prediquemos el Evangelio aquí en nuestro pequeño país, por todo el continente latinoamericano y por todo el mundo. Bendice, Señor, a nuestros misioneros dispersos en diferentes lugares del planeta, predicando el Evangelio. Y ahora, Señor, a través de las redes sociales, que aprovechemos estos medios para llegar con el Evangelio a tanta gente perdida. Oramos, Señor, que los mensajes grabados puedan ser compartidos, Señor, esos enlaces de una persona a otra, y que muchos puedan oír, Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta hace poco no sabíamos realmente cómo podía llegar el Evangelio a todo rinconcito del mundo. Y ahora, Señor, puede llegar
por medio de la maravilla del Internet, por medio de la tecnología, Señor, por medio de las redes sociales. Ayúdanos para que hagamos buen uso de ellas. Y te agradecemos por las personas a quienes tú les diste inteligencia para crear esto que conocemos hoy, como la tecnología, como las redes sociales, que nosotros las usamos para expandir el Evangelio de la paz por todo el mundo. Señor, que sigamos predicando. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, tu iglesia, cada iglesia local, cada iglesia asociada, cada congregación asociada. A los pastores al frente, Señor, bendice nuestro país y los que nos gobiernan. Ayúdanos, Señor, a persistir predicando el Evangelio de la paz, el Evangelio del Señor Jesucristo, que no claudiquemos, que nos mantengamos fieles en la sana doctrina. Esta es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos y amigos, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cada mañana, en el horario de 7 a 8 o 07 horas y 08 horas, hay un tiempo de meditación bíblica y oración. Nosotros, los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera, y también los presidentes de los distritos y otros pastores, parte de nuestra querida organización, participamos de este tiempo. Y no dejemos de pasar este enlace, este link a otras personas para que participen con nosotros de este tiempo diario de meditación bíblica y oración. Lo hacemos el día domingo, lunes, martes y hasta el día sábado, semana a semana. Desde cuando inició la pandemia, el Señor puso esto en nuestro corazón. Y como lo decíamos al inicio, agradecemos el nombre de Cristo por la fidelidad de muchos e invitemos a otros para que participen con nosotros. Otra vez, un saludo en Cristo Jesús para todos ustedes, en su nombre santo. Amén.